Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en San Cristóbal de las Casas nuevamente, aquí en el estado de Chiapas. Estamos en la oficina de la Escuela de Fútbol Base Nahui Olin. Y hoy, 4 de diciembre, ya último mes de este 2020, estamos iniciando otra charla más. Ojalá sea de su agrado, ojalá sea de su gusto. Vamos a hablar sobre la fase madurativa número 3 y vamos a tratar de hacer ahí un enroque, un enlace con respecto de un factor que es bastante importante en el comportamiento y en el accionar, no solamente de los deportistas, sino de todo ser humano. El concepto es la neurociencia y la vamos a tratar de enlazar con respecto de los entrenamientos, del deporte, del movimiento que se tiene que hacer en forma natural en todo ser humano. Muy bien, vamos a tratar de recordar la semana anterior. Hicimos la charla sobre la fase madurativa número 3, que se refería prácticamente a los jóvenes y adolescentes de 13 a 16 años. Y en esa fase madurativa número 3 existen 4 premisas fundamentales, que son acentuación y dimensión cognitiva. El cerebro aprende con relación a experiencias. La tercera es entrenamiento con sentido, y la número 4, aprendizaje significativo. Y también habíamos comentado que qué tipo de futbolista queremos formar: inteligente, veloz de pensamiento, creativo, versátil, técnico, dinámico, competitivo. Pero que todo esto era con base a una asociación cognitiva y obviamente a un proceso de aprendizaje, y que ese proceso de aprendizaje necesariamente tenía que pasar por la fase madurativa número 1 y por la fase madurativa número 2, en donde ya dimos pues las características generales de cada una de ellas, y también los 2 ejes fundamentales con los que trabajamos aquí en la Escuela de Fútbol Base Nahui Olin, que son el recreativo formativo y el formativo competitivo, y que ya esta fase madurativa número 3 obviamente tiene que ver con el eje formativo competitivo. Muy bien, entonces el enlace que yo quiero hacer con respecto a esto de la neurociencia se refiere precisamente en una de las premisas de esta fase madurativa número 3. El cerebro aprende con relación a experiencias, y también qué tipo de futbolista queremos formar: inteligente, veloz para pensar. Sobre todo esos 2 conceptos que me parecen importantes. Y aquí precisamente entra esto de la neurociencia. Y dentro de la neurociencia, pues ustedes saben que es el estudio que se hace del cerebro. Y bueno, en estos últimos tiempos, sobre todo en estos últimos 20 años, la neurociencia ha avanzado a pasos agigantados con respecto de conceptos que se tenían anteriormente con relación y con respecto al cerebro. Antes se decía que el cerebro pues no se utilizaba la mayor parte de él. Sin embargo, los estudios que se han tenido y las investigaciones para tal caso descubren que sí, que el cerebro se utiliza todo, nada más que no al mismo tiempo. Es decir, por cada acción que nosotros hacemos, el cerebro utiliza el 2% de la masa total que se tiene. Tenemos millones de neuronas en el cerebro, pero de todos esos millones y millones de neuronas que tenemos, únicamente para hacer tal o cual cosa se utiliza el 2%, pero se está utilizando constantemente. Es decir, si nosotros hacemos un movimiento, si nosotros vamos a otro lado, si nosotros pensamos una cosa, si nosotros estamos haciendo cualquier situación de nuestra vida
cotidiana, de nuestro trabajo, de nuestro entrenamiento, en fin, de todas y cada una de las cosas que hacemos durante el día, el cerebro se va prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Lo que se comenta aquí, que es el 2% el total de las neuronas que hacen interconexión. Y esas interconexiones que se hacen son millones de interconexiones para que nosotros podamos realizar un movimiento. Ahora bien, ¿qué es el cerebro? Pues el cerebro se toca, tiene textura, tiene olor, en fin, es medible. El cerebro lo tenemos en nuestra parte superior, en la cabeza. Pero de ese cerebro se derivan dos cosas sumamente importantes, que son los pensamientos y que son las emociones. Ahí está lo bonito de este tema: pensamientos y emociones. Y en ese sentido, la neurociencia nos está viniendo a aclarar muchas cosas. Dice, la mente son tus pensamientos y las emociones. Todo lo que le pasa al cerebro afecta a la mente. Es decir, cualquier enfermedad, como un derrame cerebral, como una enfermedad llámese el Alzheimer, llámese Parkinson, todo ese tipo de situaciones, pues realmente afectan el cerebro y lo afectan para mal. O sea, hay un mal funcionamiento de nuestro cuerpo, etcétera, en ese sentido. Sin embargo, se ha demostrado también que los pensamientos y las emociones que nosotros procesamos dentro del cerebro también cambian al cerebro, y con esto cambian los pensamientos, y con esto también cambian las emociones. Entonces, ¿los pensamientos y emociones alteran el cerebro? Sí lo alteran. Y eso no importa si eres viejo, si eres joven, si eres adulto, a cualquier edad. Las emociones y los pensamientos siempre van a alterar. Sin embargo, aquí la cuestión es lo siguiente, y dice que el cerebro no envejece por la edad, envejece por el estrés, porque lo dejas de usar, porque no hay variantes de utilización, es decir, no ingresa uno novedades, información nueva. Y bueno, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de saber, y precisamente ese era el enlace. Dice, el cerebro aprende con relación a experiencias. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico es bueno para mantener al cerebro en condiciones, claro. Entonces, si uno cambia la rutina que tiene el cerebro, es decir, vamos a poner un ejemplo. Nosotros nos dicen que, contemos del 1 al 15 o del 1 al 10, y lo primero que hacemos es precisamente esa secuencia que nosotros nos aprendimos desde primer año de primaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esa es la secuencia lógica que tiene el cerebro. Pero hay muchas variantes para llegar al 10. Por ejemplo, 100 menos 90, ya llegué a 10. 5 más 5, ya llegué a 10. 12 menos 2, ya llegué a 10. 5 más 5, ya llegué a 10. Hay muchas variantes para que yo pueda llegar al número 10. Y eso hace que nuestro cerebro se empiece a renovar, se empiece a transformar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una secuencia lógica de lo que él ya sabe. El cerebro ya sabe que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, esa es la secuencia lógica. Pero cuando le damos una variante, entonces ahí hacemos que el cerebro vuelva nuevamente a ponerse en acción. Entonces, como toda situación en todas las cosas que tenemos en nuestra vida, hay un tiempo en el cual se procesa todo esto. Y evidentemente también el cerebro, como ya les decía, anteriormente se tenían conceptos erróneos. Y aquí el cerebro tiene un historial
Y en este historial, precisamente, hace miles de millones de años, cuando empieza la evolución del cerebro, se decía que había un cerebro reptiliano, el cual su objetivo principal era básico, era sobrevivir. ¿Por qué? Pues no había de otra. Ahí se enfrentaba el hombre en desarrollo, y se enfrentaba con animales, se enfrentaba con la naturaleza, se enfrentaba con el clima, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Y su única preocupación era la sobrevivencia. Pero después pasaron millones de años para que esto evolucionara, y después viene un cerebro ya donde empiezan las emociones, para que finalmente en estos días haya un nuevo descubrimiento, el neocórtex o córtex prefrontal, y ahí es donde se genera el pensamiento, donde se genera la razón, donde se genera todo lo que nosotros somos actualmente. Se comprenden cosas, se memorizan cosas, hay recuerdos, hay toma de decisiones, y por eso les decía que esto es bastante importante con respecto al deporte. Se dice también que el neocórtex o córtex prefrontal, pues lo tenemos en frente, en nuestra frente, y es una pequeña porción de lo que es el cerebro, pero que también ahí se dan un gran movimiento con respecto de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros sentimos. Por ahí también dicen que hay muchas gentes que hacen cosas al mismo tiempo. Los multitareas, les dicen, multitask, les dicen también. Y eso está muy arraigado en estas nuevas generaciones llamados millennials, que hacen una cosa, hacen otra. Pero fíjense bien, aquí dice que las cosas se deben de hacer de una en una. ¿Para qué? Para que el cerebro sea más eficiente. Entonces, aquí el cerebro también, para que pueda funcionar de manera adecuada, pues necesita energía. ¿Y cómo la va a adquirir esta energía? Pues con lo que se ingiere, es decir, con el desayuno, con la comida, con la cena, con toda la alimentación que nosotros tenemos durante el día. Pero además de eso, también el cerebro necesita descanso, necesita ejercicio físico, necesita una siesta inclusive también, y todas las cuestiones que tienen que ver con la cultura. La música, por ejemplo, es algo muy importante para la relajación del cerebro. Y si además de todo esto, además de tener una buena alimentación, además de tener descanso, además de tener ejercicio físico, además de tener música, de un ambiente de relajación, si además de esto damos variantes, lo que yo les decía del ejemplo del 1 al 10, si además de esto les damos variantes, pues ya estamos de gane. ¿Por qué? Porque existen reacciones químicas, y estas reacciones químicas evidentemente generan algunos indicativos que en el cerebro son muy importantes, como la dopamina. La dopamina es una reacción química en donde que se tiene en el cerebro, y que manejándose adecuadamente, esa dopamina va a ser una función bastante importante para que nuestro cerebro esté funcionando de la manera correcta. Al tener mayor dopamina, al tener noradrenalina también, entonces nuestro cerebro va a estar alerta. Si no tenemos eso, producto de que no hay una buena alimentación, de que hay estrés, de que hay una bola de situaciones adversas en esos momentos, entonces nuestro cerebro va a estar ahí un poco confundido. Y bueno, en ese sentido, se está comprobado que el 95% de las reacciones de cómo nosotros nos manifestamos en un momento dado tienen que ver con las emociones. Y para esto, pues inclusive ya se ha denominado
como parte de estudios lo que es la inteligencia emocional. Entonces, vamos nuevamente al principio. ¿Qué es el cerebro? Es masa, es color, es textura, son neuronas, son electricidad y son reacciones químicas. Todo eso es el cerebro. Pero en el cerebro, lo que yo les decía, está algo abstracto, y eso algo abstracto es la mente, y la mente principalmente es emociones y es pensamiento. La forma de pensar modifica la conducta del ser humano, sí la modifica, definitivamente la modifica. Y nos vamos directamente a la cuestión deportiva, y nos vamos directamente al fútbol. Si tú estás eufórico, juegas bien, no vas a jugar bien. Si tú estás triste, juegas bien, no vas a jugar bien. Por eso es bien importante este aspecto de la mente. Es muy, muy importante, porque modifica el estar triste, el estar con problemas, el estar con estrés. No se va a tener un buen rendimiento. Y sobre todo, algo súper importante que debemos de tener todos los entrenadores que nos dedicamos a este bello deporte del fútbol: nunca se le debe de decir no puedes a un jugador, bajo ninguna circunstancia, porque en el momento en que nosotros le decimos no puedes, o eres un inútil, o eres... no, nada absolutamente de eso. En ese momento le fastidiamos para siempre la vida a cualquiera de nuestros jugadores, a cualquiera, ya sea en la fase madurativa 1, ya sea en la fase madurativa 2, ya sea en la fase madurativa 3. Nunca debemos de decir no. Esa es una palabra que debe estar vedada completamente de los entrenamientos de cualquier deporte, no solamente del fútbol. Ahora bien, fíjense bien: correr, recepcionar, pasar, conducir, tirar, gambetear, cabecear, eso es algo que es lo último que hace el cuerpo humano. Pero todo está regido por el cerebro. Todo eso que yo les estoy comentando está regido por el cerebro. Se hace una serie de interconexiones, millones de interconexiones neuronales, para que se pueda decidir qué gesto técnico es lo que vas a hacer dentro del terreno de juego. Entonces, es bien importante esto de la neurociencia. Y hay un concepto fundamental para que nosotros podamos decirle a nuestros alumnos para mejorar su rendimiento. Y es este concepto: querer que se puede. Es decir, que se la crean, que se crean que ellos son buenos jugadores, que se crean que ellos son lo mejor que puede existir, para que puedan tener efectivamente una buena coordinación en sus movimientos, y por ende un mejor rendimiento. ¿Existen jugadores talentosos? Pues sí existen jugadores talentosos. Los niños nunca van a ser, no se va a encontrar a nadie igual. Todos son diferentes. Pero talentosos como normales, o que tienen alguna deficiencia y demás, igual tienen que entrenar. Y precisamente en este entrenamiento, lo que nosotros como entrenadores debemos de estar bien ciertos son dos cosas. Primero, potenciar todo lo que sea positivo, y bajar las interferencias, es decir, bajar el estrés, bajar todas las cosas negativas. Potenciar que lo técnico, lo táctico, lo estratégico, lo psicológico, lo mental, la cuestión de medicina deportiva, todo eso tenemos que potenciar nosotros como entrenadores. Y bajar las interferencias. ¿Qué son las interferencias? Pues es precisamente el estrés, es una mala situación que tenga en un momento dado tu jugador, es todo ese tipo de situaciones. Y precisamente, si nosotros potenciamos lo positivo y bajamos las interferencias, entonces vamos a tener que el cerebro va a tener una mejor relación
con respecto de las experiencias en el juego y con respecto de qué tipo de futbolista queremos formar. Es decir, que sea inteligente y que sea rápido para pensar cualquier gesto y cualquier acción que se tenga en el terreno de juego. Y evidentemente el resultado va a ser que va a ser versátil, va a ser creativo, va a ser dinámico y va a ser competitivo. Entonces, esto de la neurociencia es bastante importante. Es algo así muy general lo que estamos comentando aquí acerca de la neurociencia. Me quedo con lo siguiente, para que pueda yo dar finalización a esta charla. Nosotros como entrenadores de cualquier deporte, en este caso nosotros los entrenadores que nos dedicamos al fútbol, debemos siempre en cada entrenamiento, en el entrenamiento de día a día, potenciar todas las cualidades que tengan nuestros jugadores y bajar todas las interferencias. Las interferencias son el estrés, son una mala alimentación que se tenga, orientarlos a que tengan una buena alimentación, que tengan un buen descanso, que duerman sus 8 horas normales, en fin, todo ese tipo de cuestiones debemos de bajar todas esas interferencias. Muchas de las veces en un partido de fútbol hay un penalti a favor de nuestro equipo y mandamos a nuestro mejor jugador y resulta de que lo falla, pero ya después nos damos cuenta que tuvo problemas en su escuela, que reprobó una materia y eso hace que haya estrés y eso hace que no juegue bien y eso hace que vaya fallado el penalti. Entonces no solamente es el entrenamiento físico, sino también el entrenamiento mental. Eso es fundamental para que todos nuestros jugadores hagan un mejor esfuerzo, tengan un mejor rendimiento y evidentemente tengan un mejor desarrollo en el fútbol. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que esta charla les haya agradado. Vamos a ahondar un poquito más en esto de la neurociencia. A todos los que nos ven en YouTube, todos los que nos ven en el Facebook, en la página de la Escuela de Fútbol Base Nahui-Olin, ojalá le den like a estas conversaciones, a estas charlas, y que también nos propongan algunas cuestiones que ustedes crean que son de importancia. Y ya hemos dicho aquí cada charla, si no la sabemos, la investigamos, la leemos, y aquí próximamente esas propuestas que ustedes nos tengan las vamos a poder platicar con mucho gusto. Por ahora me despido de ustedes. Vuelvo nuevamente a presentar. Soy el profesor Luis Alonso Hernández Flores, coordinador de la Escuela de Fútbol Base Nahui-Olin de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Muchas gracias y muy buenas noches.